que sintonizó Rumba 98.5 para estar con nosotros esta tarde, como cada tarde, tomando el rumbo de lo que pasa aquí en el país y de lo que está movilizando el mundo en esta geopolítica, pero además un mundo que está interconectado. Tan conectado está que aquí está don Marino Mendoza, desde la provincia de San Cristóbal, aunque ya es un habitué citadino de esta capital. No, no me lo pongo así. Yo soy del país. ¿Tú eres del país? Sí, no me regionalizo. No te voy a regionalizar. ¿Cómo estás, Muy Marino? buenas tardes, con mucho encanto de estar aquí contigo y con el amigo Juan Carlos Guerra. Para mí es un placer toda la tarde de las 3 salir para acá a encontrarme con ustedes, a buscarle rumbo a la situación del país, con los amigos que nos dispensan la audiencia. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Después de un fin de semana de Punta Cana, ¿encontraste el rumbo para llegar aquí? Sí. Llegué por lo menos. Buenas tardes a Yaney, a don Marino y a todos los que nos escuchan aquí, como cada tarde, en Tomando el Rumbo, en este lunes 23 de agosto. ¿Tercer lunes del programa? No. ¿Cuarto? El cuarto lunes. No, tercer lunes del programa. Tercera semana de entrega. Yo lo que sé es que esta semana cumplimos el primer mes. Ajá. Concluida esta semana, cumplimos el primer mes. Pues es cuarta semana entonces. Exacto. Comenzamos el día 5. No, el día 2. 2 de agosto. El 2 de agosto. El 2 de agosto. 2 de agosto. Vamos en buen rumbo. Vamos en buen rumbo. Lo que no anda en buen rumbo es la seguridad nacional. Y precisamente este fin de semana, pues, aconteció un hecho criminal que ha dejado, pues, sorprendido, no por el hecho mismo, pero también por la circunstancia y las relaciones que tiene esa persona con alguien que está encartado. Y es precisamente que mataron a tiros a la escolta del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a un locutor que también lo acompañaba, llegando a su casa. Dicen que después de una fiesta que ellos asistían y que estaban llegando a su casa y que frente a su casa fue precisamente donde se armó el tiroteo y las dos personas cayeron muertas. La Policía Nacional está realizando las labores de búsqueda de varios hombres que supuestamente están involucrados en este asalto y que ultimaron al mayor del Ejército de la República Dominicana. Reiteramos quien fue chofer del ex procurador Jean Alain Rodríguez y a un locutor, y eso resultó en Villamella, ese hecho. José Antonio Santana de la Cruz, de 48 años, y el periodista era Juan Francisco Pérez Méndez, quien tenía 63 años y que era de Tamayo, precisamente una persona conocida con su profesión en Tamayo. Sí, Juan Carlos. Pero además murió uno de los delincuentes o de los atacantes. Claro. No, para no etiquetarlo, porque quién sabe lo que es. Claro. O lo que son, lo que actuaron en esa acción criminal. Eso va a dejar algunos niveles de duda y ya se está manifestando así en algunos medios, en la opinión pública, porque se trata de una persona muy vinculada a Jean Alain Rodríguez, un hombre que está procesado, que fue Procurador General de la República, reciente, vamos a decir reciente, hace un año. Y entonces... Y que está encartado, o sea, está en un expediente de investigación de corrupción. Que yo vuelvo y digo, no sé por qué no veo sonando en ese expediente a Macarrulla, porque yo no lo veo eso. Pero este hecho realmente ha generado reacciones muy preocupantes en la opinión pública, porque por la vinculación de ese señor con el ex procurador, y sobre todo porque se habían producido algunas situaciones anteriores, le habían quitado la escolta creo que en el mes de junio, le había quitado el gobierno le quitó la escolta a toda la familia, y eso no es bueno, ni habla bien, porque tampoco una gente que tenga una trayectoria de vida pública así, yo no creo que un comportamiento es odioso. Es odioso. El Partido de la Liberación Dominicana, pues en algunas voces de algunos dirigentes,
han pedido en la palestra pública que se esclarezca este hecho y que se le dé importancia. Ellos entienden que es un tema como que se ha querido pasar por debajo de la mesa, Juan Carlos. Delito común. Delito común. De hecho, por la naturaleza y por el origen de la persona, de la víctima, está muy claro que debe profundizarse en la investigación, aunque las características del hecho orientan hacia que fue un hecho del delito común. Sin embargo, por todo lo que rodea este caso, el Ministerio Público tiene la obligación de hacer una investigación mucho más profunda para descartar cualquier otro tipo de origen y de vinculación de este tema. Aunque yo quiero unir esos dos casos, tanto el del locutor, creo que era Tito Méndez, y el de el escolta del ex procurador Jean Alain Rodríguez, para hacer una reflexión y ver algo que tenemos que estar todos los ciudadanos contestes, y es que aunque durante la pandemia el hecho de que el toque de queda haya funcionado sobre todo en la noche, hizo disminuir considerablemente todo lo que tiene que ver con las cifras de la delincuencia, no tiene que ver con una política orientada a eso, sino más bien porque la nocturnidad se presta para que la delincuencia opere. Es un aliado. Ahora que tenemos el Distrito Nacional libre, sin toque de queda, y que la provincia de Santo Domingo tiene toque de queda, pero hasta las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche, tenemos que saber todos, para que nos cuidemos, que la delincuencia se va a incrementar en estos días. A los ciudadanos nos toca cuidarnos y a las autoridades toca entonces empezar a tomar medidas para reforzar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, porque en los próximos días, además, pronóstico, habrá más delincuencia. Habrá mucho pronóstico, mayor peligro en las calles. Correcto, por dos razones. Recomendación, cuidarse. Por dos razones. La primera tiene que ver, lógicamente, con que ya la nocturnidad está libre, va a haber más gente circulando en la noche. Y la segunda, que es importante y no es menos grave, es que estamos en medio de una crisis económica que está ya convirtiéndose en una crisis social que va a estimular a la mucha gente que está perdiendo sus empleos, que ha perdido su pequeño negocio, que ha perdido sus ingresos, va a abrir las puertas a que delinquir. La actividad delictiva sea un camino para las personas. Y entonces, en ese ámbito, uno quisiera ver que haya desde el gobierno un plan de seguridad tomando en cuenta este elemento que se va a tornar mucho más grave en las próximas semanas y en los próximos meses, tomando en cuenta que la actividad económica poco a poco se va reactivando nuevamente y la circulación de las personas va a estar en la calle, y eso va a contribuir a que la delincuencia aumente considerablemente, tomando el factor que lo multiplicará de que tenemos una crisis social y económica en el medio. Para analizar estos temas y otros más, precisamente se anuncia que hoy el expresidente de la República, Leonel Fernández, le hablará al país. Y le hablará al país esta noche y dice que va a analizar el primer año de gobierno. Y las preguntas, las inquietudes, las dudas que sueltan en el aire, que andan en las mentes de los dominicanos y las dominicanas, es si en este discurso de hoy lunes el presidente Fernández romperá la luna de miel que ha tenido con el gobierno del presidente Luis Abinader, que de hecho ha sido beneficiario en el tema de participación en el gobierno, o si le pasará una pastica, le dará un brillito y seguirá con un discurso conciliador y en apoyo al PRM. Las últimas declaraciones del presidente Leonel Fernández, por ejemplo, con el tema del alza del pollo, pues han dicho y han cuestionado, inclusive aquí lo hemos conversado, y conversábamos, recuerdo, semanas pasadas con el senador Franklin de San Cristóbal, le preguntabas tú, Juan Carlos, si se rompía esta luna de miel con el gobierno. Y él, en pocas palabras, dijo que sí, que no, ni todo lo contrario. Entonces, hoy las expectativas están para ver qué dirá el presidente Leonel Fernández, que de pronto, al presentar este discurso, también hay un tras político de querer posicionarse como el líder de la oposición y salir a hacer un planteamiento organizado
que solamente lo hizo el PLD en una amplia rueda de prensa que inclusive el exsecretario general Pared Pérez lo criticó porque fue una rueda de prensa muy extensa y parece que hoy Leonel Fernández pues quiere reiterar que él es la cabeza de la oposición presentando ese discurso. ¿Qué hablará esta noche? ¿De qué hablará Leonel Fernández esta noche? Bueno, pero si el escenario se lo dejan a él solo, claro, tú no puedes regatearle a Leonel Fernández. ¿Se lo están dejando solo? Yo pienso que sí, Si no, analiza tú la figura, piensa en las figuras de oposición. Charlie Mariotti no es un referente para competir con él. Para competir con él. En el escenario político, porque el que habló por el PLD fue Charlie Mariotti, secretario general. Pero no es él, eso no es que Charlie Mariotti no tenga la categoría y la connotación política, si tú quieres, la trascendencia para asumir roles de cuestionamiento, de crítica, de confrontación. Pero no es cabeza de oposición, pero no es liderazgo que siembra esperanza para gobernanza. Tenemos que ver algo claro en el análisis de la oposición política en la República Dominicana. El primero está muy claro y es muy evidente. El único partido de oposición que tiene un candidato presidencial definido es la Fuerza del Pueblo, porque así es. Nadie que tenga 2 dedos de frente va a pensar que el candidato de la Fuerza del Pueblo no va a ser otro que no sea Leonel Fernández, a menos que no esté entre los vivos. Pero si está vivo, Leonel será el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Del lado del PLD hay una situación muy sui generis, porque es que aunque el PLD tiene a su presidente, que es el expresidente Danilo Medina, a día de hoy pesa sobre él una inhabilitación constitucional. Y luego el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti, no es un aspirante a la presidencia de la República. Luego, la figura que hoy está como único candidato, si hay 2 partidos que tienen ya candidato presidencial, son el PRM, que es Luis Abinader, y la Fuerza del Pueblo. O sea que ya tú estás seleccionando, tú estás eligiendo ya a Luis Abinader como el candidato del PRM. No, es que Luis Abinader es el candidato de ese partido. El que piense otra cosa. Que vea el discurso del 16 de agosto. No vive en la República Dominicana. El discurso del 16 de agosto, un cargado de ego y de que yo soy la figura, da un mensaje claro. Sí, no, eso es natural. Y es lo más natural porque él tiene la opción abierta. Ahora. Pero perdóname, Juan Carlos, perdóname. Pero el hecho de que el presidente Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, tenga el impedimento constitucional hasta ahora, no significa que él no asuma el rol de un jefe de partido opositor, porque ese es su lugar, no es otro. Bueno, entonces él ha debido ya hace rato salir al frente y asumir su papel como líder opositor. Mientras tanto, esta noche esperamos el discurso de Leonel Fernández a ver qué dice. Entonces, si le dejan el escenario a Leonel, él lo va a asumir. Bien por él. El Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia siguen siendo las dos únicas plazas donde está sobre el 70% de la vacunación. O sea que seguimos en atraso, aún existiendo una buena adquisición de dosis de vacuna. El proceso de vacunación como que se ha paralizado un poco, por lo que es también uno de los temas que preocupan a la población, y más cuando estamos hablando que ya hay un porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que se han dado la tercera dosis. ¿Te diste la tercera dosis, Juan Carlos? No, a mí no primero yo no me vacuné aquí, yo me vacuné afuera. Tendría que ver. ¿Afuera de dónde? ¿Del baño? ¿De la casa? Nueva York. En Nueva York. Tú eres de Valbuena, Nueva York. Exactamente. Entonces, todavía no sé, y hasta que no haya un consenso científico, no me atrevo a ponerme la otra. Y también los que están teniendo la tercera dosis, yo no digo ni que sí ni que no, porque no hay conocimiento, pero hay una teoría médica que dice que usted debe hacerse primero, antes de una prueba de anticuerpos, para ver qué tan altos están sus anticuerpos. Si están por encima de 30, usted no necesita una tercera dosis, pero si están por debajo de 30, sí. Eso es una teoría. Hay otra que dice que no, que el refuerzo es válido. Pero a propósito de que se habla de eso, ya hoy la FDA le dio la aprobación total a la Pfizer, que es la primera vacuna que la FDA, que es la agencia de los Estados Unidos para alimentos y medicinas,
valida, certifica. Es la primera vacuna certificada por la FDA. Es decir, que es una buena noticia para esa compañía, que, dicho sea de paso a la gente... ¿Y la Johnson Johnson? No, todavía no. La Pfizer. Yo tengo la Johnson Yo Johnson. utilizo medicamentos Pfizer, tanto para la diabetes como para la presión. Pero el medicamento más famoso de Pfizer no es ni para la presión, ni siquiera la vacuna. Pero yo uso medicamentos para eso, te estoy diciendo. No que sea la más famosa, sino que mis medicamentos son todos Pfizer. Y lo descubrí los otros días con tanto Pfizer. Digo yo, pero mira, los medicamentos míos son de Pfizer. Pero mientras en Estados Unidos pasa eso, Putin en Rusia ordena que se cierren todas las fronteras de la ex comunidad soviética para que los afganos no migren hacia esos países de la ex Unión Soviética. Hay una migración. Acaba hoy de cumplir una semana de que los talibanes asumieran la capital, la toma de Kabul, la capital afgana. Y los discursos que han tirado los speakers, los voceros de ellos, han sido discursos que van sobre el tema de que han avanzado, de que invitan a las mujeres a participar, que era uno de los temas pendientes. Son discursos positivos, pero vamos a ver la realidad de eso cuando ya han sacrificado en un casa por casa algunos de los dirigentes que participaron en el gobierno pasado. La propaganda de parte y parte ha centrado todo el debate en las mujeres. Y yo, con el perdón de Janet y las demás mujeres, ese es el tema menos importante de lo que hay detrás de eso. Ahí hay una lucha geopolítica y una lucha geoeconómica que se va a ir evidenciando en los próximos días. Cada cual desde su bando utiliza la cortina de humo que más le conviene. Pero mientras tanto el tema de migración, el tema de las fronteras es un tema preocupante porque de una manera u otra lo que están saliendo de Afganistán, los afganos, es preocupado porque le pueda suceder cualquier hecho de violación a su propia persona y de la situación crítica. Lo que digo es que la raíz de ese tema... quizás esas son las ramitas. Lo hablamos aquí en días pasados con... Hay otras cosas. El día que tú no viniste precisamente, tuvimos aquí con uno de los... una persona con capacidad política internacional, y estuvimos hablando con el tema de lo profundo de la crisis y lo que hay detrás. Pero lo que quería decir que entre las noticias hoy que andan en el mundo es ese cierre de fronteras. Que dicho sea de paso, Afganistán no produce petróleo. Afganistán lo que está en la ruta logística. Pero el tema ahí no es tanto el petróleo que va de salida, el tema ahí es un metal que se llama litio, que es lo que sirve para alimentar la batería de estos aparatos que nosotros tenemos. Y Afganistán es un gran productor de litio. Pero lo que ha pasado en Afganistán desde el 2011 no ha sido ni por el litio ni por el opio, sino porque era un tema luego de la Guerra Fría, de su ubicación fundamental por el tema logístico contra Rusia, y Estados Unidos pues comenzó ese tema, lo conversamos aquí hoy. La geopolítica pues sobre todo Estados Unidos hacia dónde se perfila pues es más al tema comercial que al tema de lo que podría significar el terrorismo en ese país. Pero mientras tanto están cerradas las fronteras. Y aquí en República Dominicana pues también hay un tema, Juan Carlos, interesante. Se habló la semana pasada y yo decía que el lunes, precisamente 18, mientras el presidente Luis Abinader iba a hablar en la noche, en la mañana salió a la palestra en los medios digitales que el gobierno iba a pedir otra extensión al estadio. Hablamos de eso y dijimos que no había razón. Pero hoy creo que es interesante que la gente sepa qué es un estado de excepción, por qué se llama, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y por qué otra vez, ¿será justo que otra vez el país se suma en 45 días de este procedimiento? ¿O ya la pandemia pues da aire a que el gobierno siga sin tener que estar pidiendo nueva vez que se apruebe este estado? Lo que pasa es que el estado de emergencia es una condición sine qua non que se le otorga al gobierno y tiene que declararlo el Congreso Nacional, para que el gobierno aplique medidas que vulneran los derechos fundamentales y que solamente en un estado de emergencia puede pasar esa situación. Entonces, detrás del estado de emergencia también, amén de eso, que yo en esa parte no creo que haya tanta necesidad, porque ya aquí el toque de queda, yo no sé por qué lo tienen realmente. Hace rato que aquí no se está respetando el toque de queda y menos después que el Distrito Nacional se anuló ya
ya se levantó. Se abrió. Entonces, yo pienso que detrás del toque de queda, detrás del estado de emergencia, se esconden muchas cosas. Y yo recuerdo a mi amigo Pacheco, con quien compartí 8 años en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que fue muy vehemente y defendía con gallardía que eliminaran, que no tenía la posición de ellos, del PRM, que no había condiciones para mantener el país sometido a otro estado de emergencia. Eso lo sabe el país entero porque él lo dijo no una vez, no. Cogió turno inclusive en el Congreso para en plena pandemia. En plena pandemia. Entonces lo hacían así. Entonces este país, cada quien asume posiciones acomodaticias, no actuando en razón de lo que es el convencimiento con apego a las normas, sino simplemente mi interés político me manda a decir esto y yo lo asumo. No importa que sea una vergüenza lo que usted está diciendo. Bueno, eso pasó. Pacheco, todo el mundo, el mismo presidente cuestionó los estados de emergencia y decían que era para negocio. Y yo te digo a ti, y le digo al país, y ahora el estado de emergencia, ¿para qué? Yo entiendo que el estado de emergencia no es que se esconde algo, no, se esconden muchas cosas detrás del estado de emergencia. Pero per se, los grandes negocios se esconden detrás del estado pero de el concepto emergencia. Los préstamos se esconden detrás del estado de emergencia. El concepto per se de estado de emergencia, que de hecho en la Constitución de la República Dominicana está expresado por el tema de que atenta contra la soberanía, es porque el país, el país se encuentra en un estado de riesgo inminente. La Constitución habla de un estado de excepción. Y dentro de ese estado de excepción hay varias categorías, dentro de las cuales está el estado de emergencia, que es donde nosotros entramos. Entonces, en ese estado de emergencia es el Congreso que lo aplica, que lo apoye, que lo aprueba, sometido por el gobierno, por el presidente de la República. Y, en principio, ese estado de emergencia es necesario y fue necesario, pero la pregunta es, ¿sigue siendo necesario hoy que se apruebe otro estado de emergencia para seguir manejando la crisis a un año del gobierno y ya a 1 año y medio casi de que entrara el COVID al país y que la economía vuelve nueva vez a resurgir? Se están eliminando ya los toques de queda y las medidas paliativas que se habían puesto en diferentes partes del territorio nacional, aunque reiteramos, el COVID no es algo que ya se ha terminado, sino que es una pandemia que vamos a tener que aprender a vivir con ella. Desde el momento en que aquí se cumplió la primera fase del plan de vacunación, desde ese mismo momento, el estado de emergencia dejó de ser necesario y dejó de tener un carácter sanitario para convertirse en una puerta de escape económico y administrativo del gobierno. No olvidemos que este es un gobierno que está teniendo serios problemas a la hora de aplicar y ejecutar la ley 340-2006, que es la que habla de compras y contrataciones públicas. Y yo pienso que con extender el estado de emergencia, recordemos que ya nosotros tenemos de manera consecutiva 1 año en estado de emergencia y de manera total 1 año y medio, en la medida en que se extiende, el gobierno lo que nos está diciendo a nosotros, mire, esta es la puerta de escape que yo tengo para, desde el punto de vista económico y administrativo, poderme manejar sin los controles que implica la ley de compras y contrataciones públicas, porque no olvidemos que en el decreto en el que se declara el estado de emergencia, también se ponen las instituciones que se van a regir por ese estado de emergencia y por tanto no tienen los controles administrativos que aplica la ley 340-2006. O sea, que es posible que esto sea para seguir manejando situaciones como esas sin controles. Desde febrero de este año el estado de emergencia no tiene razón de ser y se hace precisamente para trabajar sin ningún tipo de control. Sí. Y me voy más lejos. Me enteré que este fin de semana... Y me voy más lejos. Cuando este gobierno salga, los escándalos de corrupción que va a haber en este país van a disminuir considerablemente porque el periodo del estado de excepción lo va a permitir. Pero si metemos el calador en muchas cosas que se están haciendo durante este año de estado de emergencia, podemos tener muchas cosas en violación a la ley 340-2006 que se van a salvar precisamente por el estado de emergencia, que va a ser la tabla de salvación para eso. Me enteré por los medios, porque leyéndolo por los medios, que el presidente Luis Abinader ahora le llaman la vieja Belén.
porque ni es Navidad para hacer Santa Claus, ni es Día de Reyes. Sin embargo, anda regalando cosas. Y de hecho, me enteré que como Vieja Belén al fin, que reparte los regalos tarde, anda regalándole cheques a los alcaldes y que en Puerto Plata, por ejemplo, se le dieron cheques para iniciar construcciones, para hacer cosas a futuro, y yo me pregunto, ¿bajo qué procedimiento? O sea, ¿qué capacidad? ¿De dónde están esos recursos? ¿Dónde están avalados? Además, cuando se ha instaurado aquí en República Dominicana un sistema de compra y contrataciones que precisamente el anterior director de Participación Ciudadana, que hoy es el director de compra y contrataciones, ha dicho que la ley que rige compra y contrataciones para el tema de las compras públicas se van a respetar. ¿Y las licitaciones para cuándo? Mientras tanto, vamos a una pausa. No se mueva, que seguimos aquí tomando el rumbo. Rumba 98.5, una emisora